Buenas a todos. ¿Estáis listos para otra clase de la ley de contratos del sector público? Seguro que sí. Ten en cuenta que ya queda mucho menos y en este caso os aseguro que nos toca materia mucho más amena. Así que vamos a ello. En primer lugar, quiero que entiendas cuál va a ser el propósito de esta clase. Vamos a analizar distintos preceptos de la ley en cuestión, pero centrándonos sobre todo en un tema, la capacidad para contratar y todos sus requisitos. Una vez que hayas visto esta clase, vas a ser capaz de distinguir sin ninguna duda cuáles son las situaciones que dan lugar a una contratación óptima entre una empresa y una administración. Asimismo, desde otra perspectiva, veremos el lado oscuro de la contratación, como serían las prohibiciones para contratar. Sin más spoilers, comenzamos. Comencemos por el principio. Hablaremos en primer lugar de quién tiene atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. Imagina a Marta, que es ministra de Transportes, y como tal tiene la facultad de adjudicar contratos públicos para la construcción de infraestructura. Para un nuevo proyecto de autopista, Marta analiza las propuestas recibidas y selecciona la más adecuada conforme a la normativa vigente. Los órganos de contratación se regulan en los artículos 323 a 325 y de ellos vamos a dar alguna que otra pincelada. Pues bien, dentro de la Administración General del Estado, esta facultad la tienen los ministros o secretarios de Estado. Sí es cierto que habrá más entes facultados para ello, pero por ahora quiero que te quedes ahí. En nuestro ejemplo anterior, Marta podría ser tanto ministra, como te hemos comentado, como secretaria de Estado, y aún así tener esta misma capacidad para contratar. Y te preguntarás, ¿quién se encarga de la contratación centralizada? Pues el Ministerio de Hacienda. Si una empresa quiere ofertar a una administración un servicio público, puede hacer uso de la contratación centralizada. Imagínate que para la administración se precisan de materiales, como mesas de trabajo. Pues mediante la contratación centralizada será posible que la administración encuentre las mesas que justamente se buscan. Si Juan es dueño de una empresa de mobiliario de oficina llamada Soler y quiere ofrecer mesas de trabajo a la administración, se va a utilizar el sistema de contratación centralizada gestionado por el Ministerio de Hacienda, quien se encarga de centralizar y adjudicar este tipo de contratos, asegurando que las mesas cumplan con las especificaciones requeridas por los diferentes ministerios. Ojo, porque en el examen pueden preguntarnos en qué casos hace falta una autorización del Consejo de Ministros y son los siguientes, según el artículo 324. Si el contrato supera los 12 millones de euros, precisaremos de autorización del Consejo de Ministros. Ponte en el caso de Ana, que es secretaria de Estado de Sanidad, y planifica un contrato para la construcción de un nuevo hospital que se llamará Virgen del Rocío, con un coste de 15 millones de euros. Dado que el coste, como vemos, superados los 12 millones que dice el precepto, Ana debe obtener la autorización del Consejo de Ministros antes de adjudicar el contrato. También, si existe un arrendamiento financiero y el número de anualidades supera los 4 años. Veamos otro ejemplo. Carlos, ministro de Educación, quiere arrendar equipos informáticos, ordenadores, mediante un contrato de arrendamiento financiero con una duración de 5 años. Como el número de anualidades supera los 4 años, necesita la autorización del Consejo de Ministros para proceder con el contrato, como hemos dicho. Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación, que ya hemos visto, deberán designar un responsable de contrato según el artículo 62, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de las facultades que aquellos le atribuyan, es decir, que los órganos de contratación le otorguen. Por ejemplo, si el ministro general delega su competencia en el director provincial, ejerciendo este de órgano de contratación y existiendo un contrato de limpieza con la administración, sería una locura pensar que el propio director va a estar pendiente diariamente del desempeño de la limpieza y del correcto cumplimiento de este contrato. Esto debe encargárselo a otra persona que supervise estos contratos. En este caso, la persona que desempeñe esta tarea será conocida como responsable del contrato. El responsable del contrato será un director facultativo que conozca perfectamente el sector y sus necesidades. Ahora, si acudimos al artículo 63, relativo al perfil del contratante, nos da una información muy importante. Todo lo relativo a la administración como contratante ha de constar en Internet. Esto se hace para evitar que una administración esté reiteradamente contratando a una misma empresa o parte. Los contratos menores se publican al menos trimestralmente en el perfil del contratante. Esto se debe a que hay que evitar el fraccionamiento del pago. Hay casos en los que no es necesario, pero quedaros con esta regla general
que suele ser muy preguntable. Y ahora te pregunto, ¿quiénes tienen aptitud para contratar con la administración pública? Pues la respuesta nos la ofrece el artículo 65. Pues como te imaginarás, no todo el mundo puede contratar con la administración pública. Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica y financiera, y técnica o profesional, o en los casos en que así lo exija esta ley, se encuentren debidamente clasificadas. Imagina que María, propietaria de una empresa de software, quiere contratar con el Ministerio de Justicia para desarrollar una nueva aplicación. Para ello, debe demostrar su plena capacidad de obrar, no tener prohibiciones para contratar y acreditar su solvencia económica, financiera y técnica. Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional, que en su caso sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. Es decir, imagínate contratar un servicio de limpieza a una empresa de construcción. Sería ilógico, ¿verdad? Y seguro que lo que te preguntas después de contratarte es esto: ¿y puede contratarse con cualquier empresa incluso no siendo española? Tenemos dos situaciones posibles. Empresas comunitarias, por ejemplo, una empresa de Francia. Tendrá capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Y por otro lado, tenemos empresas no comunitarias, por ejemplo, una empresa americana. En este caso, se pide una condición recíproca para permitirles la contratación, y es que deberán justificar mediante informe que el estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación de los entes del sector público. Otro caso especial que existe es el de la unión temporal de empresas que expresa el artículo 69. Y literalmente es eso: varias empresas se unen para, por ejemplo, hacer un complejo inmobiliario de grandes dimensiones que no podría realizarse por una sola empresa. En este caso, la unión de empresas durará al menos lo que dure el contrato del sector público. Imagínate que disolvieran la unión antes de terminar una carretera entre Sevilla y Córdoba. No tendría sentido que esto ocurriera antes de que terminasen la obra en cuestión. Cuestión distinta es que las empresas A, B, C y D decidan marcharse de la unión. Esto tendrá graves consecuencias. Sin ir más lejos, nos dice el precepto que si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la modificación de la composición de la unión empresarial, esta quedará excluida del procedimiento. Asimismo, hemos de tener en cuenta que quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integran quedase incursa en prohibición de contratar. Y ahora lo lógico es que te preguntes, ¿qué es esto de prohibición de contratar? Para conocer este concepto necesitas dirigirte al artículo 71 a 73 de esta ley. En principio, como bien intuyes, son aquellas causas tasadas que te impiden contratar. Veámoslas a grandes rasgos porque realmente tienen relevancia. Primero, el haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de partidos políticos, tratas de seres humanos y otros que menciona el precepto. Por ejemplo, piensa que una empresa de construcción liderada por Juan intenta obtener un contrato con el ayuntamiento para renovar las aceras de la ciudad de Córdoba. Sin embargo, Juan fue condenado por asociación ilícita en una sentencia firme hace 2 años. Debido a esta condena por un delito mencionado en la ley que nos ocupa, la empresa de Juan está prohibida de contratar con el sector público. Segundo, haber sido sancionados con carácter firme por infracciones graves en materia profesional que pongan en entredicho su integridad. Por ejemplo, la empresa de transportes Azahar fue sancionada con carácter firme por infracción grave en materia de seguridad vial, poniendo en entredicho su integridad como prestadora de servicios de transporte público. Tercero, haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento o hallarse declaradas en concurso. En nuestro ejemplo anterior, imagina que la empresa Azahar de transporte solicitó la declaración de concurso voluntario debido a dificultades financieras. Como consecuencia, se encuentra inhabilitada para contratar con el sector público hasta que se resuelva su situación concursal. Cuarto, no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de seguridad social. Siguiendo con nuestro ejemplo, imagina que Azahar ha sido excluida del contrato con el sector
sector público debido a su falta de cumplimiento en las obligaciones tributarias y de seguridad social, al haber incurrido en falsedad al ejecutar la declaración responsable o al facilitar datos de capacidad y solvencia. Por ejemplo, si la empresa Azahar presentó una declaración responsable con datos falsos sobre su solvencia técnica para obtener un contrato con el Ministerio de Defensa, al descubrirse la falsedad, la empresa fue excluida de la contratación pública. Quinto, estar afectado por una prohibición de contratación impuesta en virtud de sanción administrativa firme. Pongamos otro ejemplo. Si la compañía de telecomunicaciones Technology está afectada por una prohibición de contratar impuesta por una sanción administrativa firme debido a irregularidades en sus prácticas comerciales. Ten presente que la prohibición de contratar no se agota fácilmente. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, puedan presumirse que son continuación o derivación por transformación, fusión o sucesión de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas. Es decir, la empresa Luna, por cambiar de nombre y ahora conocerse como empresa Sol, no quiere decir que por esa transformación en su nombre se haya salvado de que sobre ella haya una prohibición de contratar. Esta seguirá existiendo de igual manera. Y es importante que sepamos quién es competente para declarar una prohibición de contratar. Ten en cuenta que en los casos en que la entidad contratante no sea la administración pública, corresponderá al titular del departamento, presidente o director del organismo al que pertenezca o del que dependa la entidad contratante o al que corresponda su tutela o control. Si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una administración, será competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación de la mayoría. Ahora, veamos otro requisito indispensable para contratar con la administración pública, y es la solvencia, que lo recoge el artículo 74. Para celebrar contratos con el sector público, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de clasificación cuando ésta sea exigible. Imagínate que como medios personales se requieren que la empresa Triana mínimo tenga a 50 trabajadores a su cargo como acreditación de su solvencia. O por ejemplo, se le requerirá a la empresa Triana que demuestre que su capacidad económica excede de una cantidad X. Y la pregunta lógica ahora sería, ¿dónde han de indicar que efectivamente reúnen estas condiciones? Pues estos requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se indicará en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo. Entonces, en conclusión y recopilando, de lo que hemos dicho en esta clase, extraemos que para contratar con la administración pública tienes que tener la aptitud para contratar, no tener una prohibición para contratar, tener solvencia y la clasificación cuando sea necesaria. Esta clasificación se fija en función de la solvencia de la empresa. Las aprueban las comisiones calificadoras de Junta Consultiva de Contratación Pública. A estas se les presenta toda la documentación posible y ellas lo analizan y te califican. En caso en que no se esté de acuerdo con la calificación obtenida, se puede presentar un recurso de alzada ante el Ministerio de Hacienda para que lo resuelva. Por ejemplo, una empresa de limpieza solicita la clasificación necesaria para poder optar a un contrato con el Ministerio de Interior y presenta toda la documentación requerida a la Comisión Calificadora de la Junta Consultiva de Contratación Pública. Tras el análisis, obtienen una calificación que consideran insuficiente y por ello presentan un recurso de alzada ante el Ministerio de Hacienda para que revise la decisión. Este último requisito lo incluye como nuevo, ya que ahora procedemos a explicarlo más detenidamente. Se regula en los artículos 78 a 83. Se exige en contratos de obra cuyo valor sea igual o superior a 500.000 euros. Por lo que dice la ley que es vital que se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Ten mucho cuidado con esto porque es posible pregunta de examen. Existen, sin embargo, excepciones en este punto, como son que se supere la cantidad pero no ha concurrido empresa alguna para contratar. Por otro lado, para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se establecerán los criterios y requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional en los casos mencionados en el precepto. Es decir, quédate con que en contratos del sector público no va a ser exigible calificación alguna
pero sí puede presentarse la calificación y ser aceptada por la administración pública, pero la misma no podrá ser requerida. La calificación dura lo que duren las condiciones que hicieron clasificar a una empresa de forma determinada. Si varían las circunstancias de solvencia de una empresa, podrá modificarse la misma. Si bien es cierto que si la empresa no comunica dicha modificación, puede verse en graves problemas, ya que se considerará que incurre en prohibición de contratar, que ya hemos explicado anteriormente. Es decir, imagina que la empresa 1 fue clasificada como solvente para contratos de tecnología por su sólida situación financiera. Sin embargo, al sufrir pérdidas significativas, su solvencia se ha visto afectada. Si la empresa 1 no comunica esta variación a la Junta Consultiva de Contratación Pública, se arriesga a incurrir en prohibición de contratar, enfrentándose a posibles sanciones y la exclusión de futuros contratos públicos. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. En resumen, hemos analizado la capacidad para contratar con el sector público según la Ley de Contratos del sector público. También hemos identificado quiénes tienen la facultad para celebrar contratos, destacando a ministros y secretarios de Estado y la función del Ministerio de Hacienda en la contratación centralizada. A su vez, nos hemos detenido en casos en los que se requiere la autorización del Consejo de Ministros, como contratos superiores a 12 millones de euros o arrendamientos financieros de más de 4 años. No nos hemos dejado atrás el tema de las condiciones para contratar y la importancia de la clasificación de empresas. En nuestra formación vamos a explicarte todo con ejemplos y de la forma más cómoda posible para ti. Seguro que te has sentado alguna tarde a ver Netflix tranquilamente, pero imagínate poder hacer eso y a la vez ser productivo. En Derecho Virtual, mediante las clases digitales, conseguimos aprovechar al máximo tu tiempo, ya que con nuestros vídeos de 10 minutos podrás visualizar casi 6 clases en 1 hora. Seguro que no eres capaz de avanzar así de rápido con un tema en papel, ¿verdad que no? Además, tenemos test para que practiques los detalles del temario, sin que se te quede nada por estudiar. Los tiempos de estudiar Derecho con un temario extenso y cientos de páginas ya han pasado, y esta es nuestra apuesta. Nos vemos en la próxima clase. Espero que te haya sido de ayuda. Mucho ánimo y a seguir estudiando.